Saludos, apreciados estudiantes. Hoy vamos a continuar hablando acerca del control de microorganismos. En este video vamos a hablar específicamente del control de microorganismos por agentes físicos. Esta práctica corresponde a la número 18 de su manual. Aunque muchos microorganismos son beneficiosos y necesarios para el bienestar humano, las actividades microbianas pueden tener consecuencias indeseables, como lo es la putrefacción de los alimentos y el desarrollo de las enfermedades. En consecuencia, es fundamental poder destruir los microorganismos o inhibir su crecimiento para minimizar sus efectos destructivos. La terminología tiene una especial importancia cuando abordamos este tema de control de microorganismos. A veces es necesario eliminar todos los microorganismos de un objeto, mientras que en otras situaciones puede ser necesario solo destruir parcialmente la población microbiana. Como ya hemos hablado toda esta semana de los tipos de controles, pues ustedes ven que podemos controlar microorganismos mediante agentes físicos, mediante agentes químicos y mediante agentes quimioterápicos. Ya hemos abordado los agentes químicos y los agentes antimicrobianos. Hoy vamos a hablar específicamente de los métodos de control por agentes físicos. Entonces, cuando hablamos de este tipo de control es importante la terminología utilizada aquí. Por ende, vamos a mencionar algunos términos importantes, como por ejemplo el término muerte. ¿Qué significa eso? Desde el punto de vista microbiológico, se define como la pérdida irreversible de la capacidad de reproducirse de un microorganismo. Cuando decimos que un microorganismo es viable, es aquel que tiene la capacidad de multiplicarse. Y cuando hablamos de un microorganismo muerto, ¿no? Entonces nos referimos a los microorganismos que ya han perdido la capacidad para multiplicarse. También debemos conocer qué es un esterilizante. Cuando la esterilización se realiza con un agente químico, a eso es que nosotros llamamos esterilizante. Cuando hablamos de desinfectante, los desinfectantes son agentes normalmente químicos empleados para desinfectar y se utilizan sobre objetos inanimados. Un desinfectante no esteriliza necesariamente un objeto porque pueden permanecer esporas y algunos microorganismos viables. Cuando hablamos de saneamiento, pues la población microbiana se reduce a niveles que se consideran seguros según las normas de salud pública. El caso de la antisepsia no es más que la prevención de una infección o sepsis y se realiza con antisépticos, los cuales son agentes químicos que se emplean sobre tejidos para prevenir una infección, destruyendo o inhibiendo el crecimiento de los agentes patógenos. No suelen ser tóxicos como ocurre con los desinfectantes. Cuando hablamos de esterilización, ¿no? Nos referimos a el término estéril y este proviene del latín incapaz de reproducirse. Es el proceso por el cual las células vivas, esporas viables, virus y viroides son destruidos o eliminados de un objeto o hábitat. Proceso que destruye toda forma de vida microbiana. Recuerden que las bacterias tienen tanto formas vegetativas como formas esporuladas. Con este proceso de esterilización nosotros logramos destruir tanto la forma vegetativa del microorganismo como la forma esporulada. Un objeto estéril en sentido microbiológico está libre de microorganismos vivos. También tenemos que hablar de desinfección, que no es más que la destrucción, inactivación o remoción de aquellos microorganismos que pueden causar infección u ocasionar otros efectos indeseables. La desinfección no implica necesariamente esterilización porque se mantienen viables las esporas microbianas. Dentro de los agentes físicos que vamos a tener,
y que vamos a abordar el día de hoy, está lo que es la filtración, la temperatura, la presión osmótica, radiaciones y limpieza física. Vamos a hablar un poco de la temperatura. La temperatura es el agente físico más utilizado para nosotros controlar microorganismos. Y esta tiene dos aplicaciones. La podemos utilizar aplicando calor seco y la podemos utilizar aplicando calor húmedo. Cuando hablamos del calor húmedo específicamente, pues el calor húmedo va a eliminar, va a matar las bacterias por hidrólisis y coagulación de las proteínas. Calor húmedo quiere decir que vamos a utilizar calor más agua. Y en el caso del calor seco, pues vamos a utilizar el fuego, ¿no? Calor seco, temperatura caliente. Y vamos a matar las bacterias por deshidratación y coagulación de las proteínas. De estos dos tipos de agentes que usamos para controlar, el calor húmedo es el más efectivo. Tenemos también, en el caso del calor húmedo, algunos métodos muy favorables para nosotros controlar microorganismos. Y en este caso es la ebullición, la pasteurización, la tindalización y el autoclave. Vamos a mirar cada uno de ellos. En el caso de la ebullición, este método consiste en mantener un objeto o sustancia a una temperatura de 100 grados centígrados durante 30 minutos. ¿Qué pasa con este método? Este método es muy bueno, ¿verdad? Porque destruye la mayoría de las formas vegetativas bacterianas, pero hay una limitante y es que las formas de resistencia del microorganismo no logran eliminarse con este tipo de método. Por eso no es efectivo para destruir esporas y virus no envueltos. En el caso de la pasteurización, muy importante, este método de pasteurización emplea temperaturas bajas, ¿no? Que aseguran la eliminación de patógenos, como por ejemplo una temperatura de 62.8 grados Celsius por 30 minutos asegura que esos microorganismos sean eliminados, en este caso de alimentos, como por ejemplo leche. El proceso de calentamiento de líquidos, generalmente alimentos, que se lleva a cabo, se hace con el objetivo de reducir los elementos patógenos en esos alimentos, como por ejemplo bacterias, levaduras, etc. Hoy día existen dos tipos de procesos de pasteurización, ¿verdad? La que se llama HTST, del inglés High Temperature Short Time, y la UHT, que es Ultra High Temperature. Las enfermedades evitadas con este tipo de proceso, ¿verdad? Podemos mencionar una muy importante, que es la tuberculosis, que es producida por el Mycobacterium tuberculosis, también la difteria, el polio, la salmonela, entre otras. Hay otro método importante que nosotros utilizamos también para controlar microorganismos y es la tindalización, llamada esterilización fraccionada por vapor. Es útil para materiales termosensibles. ¿Qué quiere decir termosensibles? Que son sensibles a la temperatura, como por ejemplo los instrumentos como lentes, catéteres y demás, que son plásticos, se destruyen con el fuego. Entonces esta técnica para esterilizar es muy buena para ese tipo de materiales. El material se somete a temperaturas entre 90 y 100 grados Celsius y se incuban a 37 grados entre cada calentamiento. El proceso se realiza en 3 días consecutivos, alternando el calentamiento y la incubación. Hay otro método importante que es el autoclave. Es uno de los más importantes porque con este equipo que utiliza un vapor de agua a alta presión y a alta temperatura, nosotros podemos eliminar todas las formas de vida de los microorganismos, tanto sus formas vegetativas como sus formas esporuladas. El procedimiento consiste en que el aparato alcance una temperatura de 121 grados y 15 libras de presión durante 15 minutos. Esto va a depender de lo que usted quiera esterilizar. Muchos también podemos utilizar 30 minutos dependiendo del material que se quiere esterilizar. Entonces, el control de microorganismos
que se lleva a cabo mediante calor seco, pues ahí vamos a hablar de al rojo vivo, del flameo, del aire caliente, la incineración. En el laboratorio utilizamos al rojo vivo cuando nosotros estamos esterilizando las asas y las agujas bacteriológicas para sembrar. Utilizamos aire caliente, como por ejemplo en el horno de Pasteur, que lo podemos utilizar para esterilizar, para secar cristalería. En el caso del flameo, que también es muy útil para flamear la boca de los tubos de ensayo, cuando estamos trabajando también durante el proceso de la siembra bacteriológica. Y la incineración, que es cuando nosotros llevamos a ceniza un material. Con esto también nosotros podemos controlar microorganismos. Otros agentes físicos muy utilizados para controlar microorganismos, pues está también la filtración, la presión osmótica, radiación y la limpieza física. Cuando hablamos de la filtración, podemos decir que la filtración es un proceso de esterilización mecánica que se utiliza para soluciones termolábiles. Existen distintos tipos de filtros, por ejemplo, asbestocelulosa, de vidrio, de cerámica y de ésteres de celulosa o de membranas. Las membranas están compuestas por ésteres de celulosa biológicamente inertes. Los poros varían desde 0,025 a 25 picómetros de diámetro, siendo los de 0,22 los más utilizados, ya que son lo suficientemente pequeños para determinar o para en este caso detener todas bacterias. Con este método se esterilizan azúcares, ureas, antibióticos, entre otros. Estos son los filtros que le acabo de mencionar. En el caso de la presión osmótica, pues ustedes saben que la pared celular de las bacterias las protege de cambios en la presión osmótica del medio. Pero si la presión osmótica externa es alta, el organismo entonces puede morir. Altas concentraciones de sal interrumpen los procesos de transporte a través de la membrana y desnaturalizan las proteínas de los microorganismos. En el caso de las radiaciones también son útiles para nosotros controlar microorganismos. Son una forma de esterilización física muy efectiva, pero su manejo se ve restringido por la necesidad de disponer de instalaciones especiales para la emisión radioactiva. La luz ultravioleta, cuyo efecto biocida se debe a que provoca la formación de dímeros de timina en el ADN de la célula bacteriana. Fíjense aquí que este tipo de radiaciones se usa en superficies o a la esterilización del aire en salas como por ejemplo quirófanos, o en las instalaciones como las unidades de cultivo celular, etc. Tenemos también la destrucción de microorganismos por limpieza física. Este es el proceso de remover a través de medios mecánicos y o físicos el polvo, la grasa y otros componentes de las superficies, equipos, materiales, etc. Este proceso, junto con un adecuado proceso de desinfección, es indispensable para controlar la presencia de los microorganismos en el ambiente. Es importante controlar los microorganismos porque podemos prevenir la contaminación, evitando la proliferación de los microorganismos perjudiciales. También es importante controlar microorganismos porque podemos prevenir la transmisión de enfermedades infecciosas y también podemos prevenir el deterioro, evitando la destrucción de materiales por los microorganismos. Ahora vamos a pasar al laboratorio para que podamos hacer la práctica. Hasta aquí la parte teórica de nuestra práctica de control de microorganismos y será hasta una próxima entrega en donde vamos a continuar con el desarrollo de nuestro programa.